Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo Carlos. está? Bien, ¿y usted? Por aquí listos para la tutoría, licenciada. Con todo. Excelente. Bien, gracias. Ok, iniciamos entonces con la tutoría de repaso. Espero que en el transcurso se vayan agregando, pero antes de iniciar, pues recordar algunas del programa de la asignatura, algunos puntos importantes que debemos recordar. Por ejemplo, que porcentaje que tiene cada una de las evaluaciones, ¿verdad? Porcentaje del examen en línea 20%, eso significa que usted puede multiplicar la nota que obtuvo por el 0.2 y pues la nota que obtuvo en el examen, ¿verdad? Para saber cuánto es el porcentaje a lo que equivale o la nota en sí a la que equivale el examen en línea. Luego tiene ya la tarea de fracciones egipcias, que tenía el 10%. También debe multiplicar la nota que obtuvo por el 10% o el 0.1. Y luego tiene también los controles de asistencia, la tarea del ábaco, que aún hace falta, ¿verdad? Que la revisemos, pero ya vamos a dar revisión a esa tarea, que también tiene un porcentaje del 10%. Y además, el trabajo de investigación número 3, que eh, deben ustedes hacer y que pronto se le van a dar, ¿verdad? Los lineamientos en la plataforma para que puedan realizar ese trabajo, que es sobre geometría proyectiva. Entonces, los controles de aprendizaje pues tienen un porcentaje del 5%. En total, pues el control de aprendizaje de las 6 tutorías es 30%, ¿verdad? Así que ya con los controles de aprendizaje presentados, pues usted ya puede eh, ahí puede usted más o menos revisar, ¿verdad? Con las notas que usted tiene hasta ahorita, revisar si su promedio está correcto. Espero que también hayan revisado, hicieron algunas observaciones en cuanto a la nota, ¿verdad? En cuanto al formato, cómo les aparecía. Pero esos puntos pues ya se revisaron. Espero que ustedes hayan visto ahí también todas sus notas. Si usted pues sacó 10 en una actividad, tiene que tener 10 y luego pues eso multiplicarlo por el porcentaje al que equivale dicha actividad, ¿verdad? Y al final pues usted ya puede ir sacando cuentas, ya puede ir viendo cuánto es lo que ha ganado de notas en en el ciclo, ¿verdad? Es importante también recordar puntos como que también han entregado la tarea extracurricular, que ese es un 5% extra. Ustedes ven que no figura en la tabla de actividades, sino que está aparte de eso, pero ese 5% pues se le va a sumar a las notas, ¿verdad? Que usted vaya ganando. Porque como les decía, casi es bien difícil que ganen el 100% de cada actividad. Por lo tanto, las tareas eh, extraordinarias, pues también es importante que se realicen porque esas ayudan a equilibrar el promedio, ¿verdad? Ok, eso además recordar como ya estamos avanzados, ¿verdad? En la asignatura, en el ciclo, estamos en la unidad 5 ya, vamos a iniciar la unidad 5, ya se habilitó la unidad 5. Entonces, con todo eso que ya tenemos, con todo eso que ya sabemos, recordarles también que entre información importante, ¿verdad? Sobre el reglamento de evaluación, que usted sabe que para aprobar la asignatura debe tener 6.0 para aprobar, ¿verdad? Sin problemas. En el caso, pues, que no llegue al 6.0, pero si su nota final está entre 5.0 y 5.94,
usted tendrá derecho a un examen de suficiencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante, lo vayamos analizando para ver cómo estamos con respecto a esos rangos o a esos intervalos, para que veamos cuánto debemos ganar en las actividades que hacen falta. Ok, con la actividad, con el trabajo de 2, que aún no he revisado completamente, es decir, que no les he asignado una nota, revisando ahí, ¿verdad? Algunos pues hicieron todo el trabajo siguiendo las indicaciones, es decir, como se trataba que utilizaran también la representación, ¿verdad? En el ábaco, y además de resolver, yo sé que para esos ejercicios todos tenían, como les digo, no todos pues iban a seguir el mismo camino, ¿verdad? Ese ejercicio pues tenían tenían ahí como diferentes formas, ¿verdad? Algunos pues siguieron una ruta, lo representaron de una forma, utilizaron una página o para hacer la representación en el ábaco, y así pues dependiendo, ¿verdad? Entonces todos han hecho diferentes formas, ¿verdad? Han resuelto de diferentes formas, pero el objetivo pues era que llegáramos a una respuesta, ¿verdad? Y que esa respuesta pues coincida con lo que debe ser, ¿verdad? Así que como ahí hay todo eso que revisar, así que por eso aún, pero sí, ¿verdad? Ya pronto vamos a revisar esa tarea asignándole su respectiva nota. Esos puntos importantes que siempre debemos tomarlos en cuenta, ¿verdad? Sin no olvidar que para aprobar sin problemas usted necesita llegar al 6.0. Y para, si al final, después de hacer todas las actividades, usted llega al 5.0 o está en el intervalo de 5.0 a 5.94, tendrá derecho a examen de suficiencia, ¿verdad? Y pues el examen de suficiencia, pues mínimo tendría que sacarse una nota pues arriba de 6, ¿verdad? Para poder promediar y que le salga una nota que sí puede aprobar la asignatura. Ok, eso. Luego, bueno, avanzando ahí, ¿verdad? Vamos a avanzar. Tenemos ahí pues la agenda para este día, pues tenemos información importante que compartir en esta unidad, pues se habilitará el trabajo de investigación 3 para que tengan más tiempo de realizarlo. Es decir, les estamos informando que queremos que estén pendientes, ¿verdad? De la plataforma, porque es ahí donde se les va a habilitar todas las indicaciones para realizar este trabajo. También hay que descargar, ya la unidad 5 está habilitada, por lo tanto hay que descargar los documentos, ¿verdad? Hay que descargar los documentos que vamos a trabajar en la unidad 5. También vamos a explicar de forma general en qué consiste la unidad 5. Luego también asignar lectura para participación de la tutoría ordinaria, es decir, esta participación va a ser voluntaria y no tiene ninguna ponderación, ¿verdad? El objetivo es que haya más participación en las tutorías, porque son pocos los que participan y son casi siempre los mismos, ¿verdad? Entonces sería bueno que tomemos más compromiso y tratemos de participar más en las tutorías, ¿verdad? Así pues aprendemos todos, a veces los puntos de vista, ¿verdad? Nos ayudan a tener un panorama más claro y además la diversidad de ideas es mejor, ¿verdad? Se aprende mejor así, se aprende más. Luego, pues responder dudas y consultas que tengan con respecto al trabajo que vamos a realizar en la unidad 5. Ok, esa es la agenda. Entonces, la unidad 5 es filosofía y fundamentos de las matemáticas. Y esta unidad pues estará habilitada, está habilitada desde el 15 hasta el 28 de noviembre. Eso significa que usted tiene acceso a esa información y que puede consultarla, pero además, ¿verdad? Usted puede analizar el nombre de la unidad y realizar
como una investigación extra, aparte de los materiales que se presentan. Recuérdense que siempre en todas las asignaturas es así, ¿verdad? Se le dan algunos puntos, no se puede dar todo porque ustedes saben que cada una de las asignaturas tiene una gran cantidad de materiales, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de la asignatura se dan algunos puntos, por eso es que queremos que ustedes también buscan otra información, investiguen por su cuenta y hagan participación, ¿verdad? Eso es una participación bastante voluntaria, pero que nos ayude a ampliar, ¿verdad? Cada uno de los contenidos. Ok. ¿Qué contenidos? Bueno, y objetivo y contenido de esta unidad. Objetivo, pues conocer diferentes corrientes matemáticas y su papel en la matemática moderna. Ese es el objetivo general de esta unidad, ¿verdad? De la unidad 5. Los contenidos, racionalismo y matemáticas en la modernidad. Matemática, filosofía y lógica y los fundamentos de la matemática. Entonces, así como de forma bastante general, racionalismo, pues, y matemática, así como lo queremos nosotros, racionalismo y matemática en la modernidad. Queremos realizar como un recorrido o un análisis de cómo estos procesos, pues, se han ido viendo, ¿verdad?, en el mundo, y son, pues, aplicables a través de la matemática. Además, cómo se ha transformado, ¿verdad? Cómo se ha transformado en la idea de la creación de la naturaleza, un orden interior matemático, ¿verdad? Entonces, este es como lo que queremos lograr nosotros con este tema, racionalismo y matemática en la modernidad, que viene, pues, que desde el siglo XVII, desde el siglo XVII, pues tenemos aspectos bastante metodológicos, decisivos, ¿verdad? También, en los cuales pues se realizó investigación empírica y se realiza pues una comprensión cuantitativa y la matemática en la realidad. Es decir, se hace como se comienza a hacer como una comparación entre la teoría, la imaginación, lo que pensamos, lo que podemos plasmar, ¿verdad? También, por ejemplo, aparece bastante en esta etapa Descartes, ¿verdad? Que dio fue como bastante protagonista en este proceso de tener como un pensamiento como un pensamiento de noción y de verdad. Entonces, en base a este matemático, pues fue bastante reconocido en este tiempo porque se esmeró por explicar una especie de unidad que comenzaba pues a resurgir en ese momento y aclarar, ¿verdad? Entonces había como un proceso que fue avanzando y que él es protagonista, ¿verdad? De ese proceso. También, pues, en esto del racionalismo y matemáticas en la modernidad, que se fue desarrollando, ¿verdad? Bueno, tuvo un tiempo ahí. Permítanme. Creo que alguien... Ok, entonces tenemos ahí un proceso como la modernidad de Descartes consistió en la utilización del modelo
de filosofía. Las matemáticas van a construir la certeza de su método. Este pues adquiere un alcance que se puede juzgar como revolucionario. Es decir que inaugura una racionalidad que trata de colocarse por encima de las limitaciones del empirismo y de una metodología e ideología dominantes basadas en convenciones verbales. Antes en la tradición platónica y aristotélica estaban fuera del ser humano. Con Descartes la idea va a ser innata. Entonces, comenzó a hacer ese proceso. No sé si, bueno, cuando puedan, vean el video también que tenemos ahí en la plataforma. Ese video pues también explica esta relación, ¿verdad? De los conceptos, las imágenes, la lógica. Entonces, Descartes juega un papel acá importante en las matemáticas. También aparece, pues, que este señor, pues, fue un filósofo que tuvo mucha proyección, ¿verdad? Es decir, tenía ideas en base a lo que iba desarrollando o lo que iba analizando, podía hacer diferentes proyecciones, ¿verdad? Entonces, este señor afirmaba la posibilidad de establecer un método que nos pueda conducir a un conocimiento profundamente nuevo de la verdad de las cosas. Y entonces, pues, es como comenzó a hacer, a este señor le gustaba, pues, investigar, ¿verdad? La causa de la certeza y evidencia de sus razones. Es así como la causa y el efecto, ¿verdad? De algunos elementos. Pues ese era el objetivo del racionalismo y las matemáticas en la modernidad. Para Descartes, pues estas ideas que surgen de la experiencia sensible no expresan la verdadera naturaleza de las cosas. Los sentidos siempre nos pueden engañar, por eso propuso ir a las ideas internas, innatas, que no admitan duda. Estas ideas innatas, sin embargo, van a traer consigo el descubrimiento de verdades garantizadas, y es cuando acá también el otro tema que tenemos ahí en la presentación es la matemática, la filosofía y la lógica. Entonces esto ya incluye, ¿verdad? Ustedes saben que para hacer una demostración nosotros necesitamos tener un poco de lógica, ¿verdad? Entonces ahí hay una relación que utilizó también para poder hacer o para poder tener o para poder plasmar ideas y dejar clara, ¿verdad? Esas ideas, pero por medio de procesos matemáticos, en el que va a demostrar, pues, una serie de propiedades, por ejemplo, o leyes, así como nosotros conocemos, ¿verdad? Las demostraciones que existen de algunas propiedades o fórmulas, y qué es verdadero, qué es falso, cómo puedo establecer que algo es verdad, que una proposición es verdadera o falsa, en base a qué puedo decir que una teoría es verdadera o falsa, qué tengo que conocer para poder llegar a una conclusión de esas o a una decisión, ¿verdad? Porque no puedo, por ejemplo, ¿verdad? Si es una proposición, no puedo decir que es verdadera y es falsa. ¿Por qué? Porque solo puede suceder una de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, o es verdadera o es falsa. Pero entonces, ¿en base a qué
voy a establecer que una idea o una teoría es verdadera o falsa. Entonces, es ahí donde se requiere criterios de verdad. Hay que recurrir a la experiencia, el empirismo, que se parte de la observación, ¿verdad? Para poder utilizar este método. Entonces, Descartes, pues, parte de esas ideas, ¿verdad? De ese criterio de verdad que se establece a partir de ideas claras y distintas que están en el espíritu y la aplicación de la verdad. Así que luego tenemos ahí otro punto que les decía, la matemática, la filosofía y la lógica, pero ¿qué relación hay entre estos? ¿Cómo se relacionan estas? ¿Qué podemos nosotros encontrar de relación entre estas, la lógica, la matemática, la filosofía? ¿Qué podemos nosotros encontrar entre estas diferentes permítame? Entre estas diferentes teorías o diferentes conceptos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos buscar una relación entre la matemática, la filosofía y la lógica? Entonces, la lógica matemática o lógica simbólica, ¿verdad? En la lógica matemática, el pensamiento lógico de contenidos, el proceso de juicio y de la demostración, por ejemplo, que se estudia representándolo por medio de sistemas lógicos formales o cálculos. Entonces, pues resulta que la lógica matemática es, por su objeto es lógica y por su método es matemática, ¿verdad? Entonces ahí están esos términos involucrados y así pues nosotros hemos hecho uso de ellos o hacemos uso, pero nosotros podemos preguntarnos, ¿qué aporta la lógica matemática a la filosofía? Podría ser esa una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué aporta? En base a esos puntos que tenemos ahí en el contenido, ¿qué podemos decir? En la filosofía, podemos decir que para determinar si un razonamiento es válido o no. Estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué aporta la lógica matemática a la filosofía? Para determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase pues puede tener diferentes interpretaciones. Sin embargo, la lógica permite saber el significado correcto, ¿verdad? Entonces, es por eso que a veces nosotros estamos hablando, digamos que hablamos de alguna situación o de alguna palabra, pero necesitamos saber el contexto, porque de acuerdo al contexto sabemos, ¿verdad?, cómo se aplica esa palabra, dependiendo del contexto en el que estemos nosotros hablando o con el que estemos hablando. Entonces, eso es con respecto a ese punto, ¿verdad? Pero además, sin embargo, pues la lógica permite saber el significado correcto en las matemáticas para demostrar teoremas o inferir resultados o llegar a una conclusión o a una decisión, inferir resultados matemáticos que pueden ser aplicados en investigaciones, ¿verdad? Entonces, este es como un proceso, una cadenita, un proceso, ¿cómo le podemos llamar? Un proceso recursivo que no solo se puede pensar de una forma simple, sino que ahí hay una serie de conceptos interrelacionados, ¿verdad? No puedo decir que
una situación es, digamos, si yo quiero quiero analizar lógica, pero no puedo pensar que eso es independiente, digamos, de la matemática, ¿verdad? O de otros conceptos, sino que ahí hay una serie de conceptos involucrados y por eso les digo que es una cadenita, es una serie de conceptos que están interrelacionados, ¿verdad? Que entre ellos está la lógica matemática. Entonces ahí está como conocimientos que nosotros debemos tener para poder llegar a una lógica matemática o a establecer una verdad. Y además concluir si esa verdad llega a ser verdadero o falso, ¿verdad? Es como una proposición que solo tiene esas dos opciones, ser verdadero o ser falso. Entonces vemos nosotros que estos tres términos están relacionados con matemática, ¿verdad? La lógica, la filosofía, pero en base a esa indicación que tenemos así en términos generales, ¿verdad? Luego vamos a ver eso a detalle. Y pues hay una relación entre estos términos. La lógica matemática pues trata de los métodos, ¿verdad? Del razonamiento en un nivel elemental. La lógica pues proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado, ¿verdad? Entonces, por eso a veces cuando, por ejemplo, una asignatura que se llama lógica, la desventaja que yo le veo a esa asignatura es que se da en los primeros ciclos. A veces cuesta entender algunos conceptos que solamente debemos aplicar la lógica, ¿verdad? Entonces, cuando iniciamos la universidad, la lógica no está tan desarrollada, es una parte de nosotros que no está tan desarrollada y cuando nos colocan una asignatura de estas al inicio, casi siempre, ¿verdad? Hay temas o teorías que son bastante complicados, pero es por eso, ¿verdad? Porque al inicio pues no tenemos esa parte así como que tan desarrollada. Entonces, por eso es importante que cuando usted vaya avanzando en su carrera, eche un vistazo a lo que ya pasó, es decir, si digamos lógica matemática la llevó, o una materia relacionada con lógica la llevó al inicio de su carrera, si usted vuelve a revisar esos materiales, cuando ya vaya avanzado en su carrera, se va a dar cuenta que no era tan difícil como parecía, ¿verdad? Entonces, eso pues se va logrando a medida se va avanzando. Y así, pues de esto trata la unidad 5, pero además tenemos ahí los fundamentos de las matemáticas, que esto, pues, en términos generales, pues, son pues, los fundamentos de las matemáticas, el estudio de conceptos matemáticos básicos como números, figuras geométricas, conjuntos, funciones, etcétera, ¿verdad? También llamados conceptos matemáticos, así, ¿verdad? Y ahí, pues, creo que es bastante claro que todos debemos pues buscar o ver o saber la importancia que tienen los fundamentos matemáticos, ¿verdad? Pues las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de todo ser humano, ¿verdad? En la medida que manejemos matemática, esto ayuda a que seamos más lógicos, nos ayuda a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. Entonces, no es así como que cualquier cosa, ¿verdad? Sino que es estudiar matemática como se debe, es decir, dedicándole el tiempo que se le debe dedicar, se logra pues llenar todos estos
estos puntos, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, un comentario, licenciada. Dígame, Carlos. Sí, es bien interesante, pues realmente no he leído el material de esta unidad, Ajá, pero puedo considerar que de lo que hemos visto de historia, de filosofía y las matemáticas, prácticamente son campos que mutuamente se apoyan, las matemáticas, la filosofía y la lógica. exacto, ajá, La filosofía, pues, en cuanto a que filósofo busca el conocimiento y la verdad, y qué es el conocimiento verdadero. sí, Y para eso, pues, debe tener una argumentación, un lenguaje que sea lógico, que no se contradiga entre sí. exacto, Y eso se aplica, pues, directamente a la matemática, ajá, ya como herramienta de la ciencia, ¿verdad? así es. Y nos damos cuenta, ¿verdad? A medida vamos avanzando en la carrera. Sí, sí, correcto. O sea, cada materia bueno, hasta ahora que las materias de matemática que llevan este ciclo, pues prácticamente está unido con todo lo que hemos visto hasta ahora, Exacto, una cálculo, cadenita. álgebra, Sí, sí. así es. Excelente. Ok, gracias, Carlos. Entonces, eso es en términos generales, ¿verdad? Luego vamos a ver detalladamente pues esos puntos de la unidad 5. Vaya, entonces, para la tutoría 5, lo que vamos a tener pues un trabajo de investigación con participación voluntaria. Ahí pues me gustaría que participaran más, ¿verdad? De los que ya participan. En este caso, pues realizar una investigación extra sobre uno de los contenidos de su preferencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá usted dice, bueno, a mí me interesa matemáticas, filosofía y lógica o los fundamentos de las matemáticas, en base a eso voy a hacer mi aporte. O racionalismo y matemáticas en la en la modernidad, en base a eso voy a hacer mi aporte. Ahí pues no es así como que una investigación tan estructurada, ¿verdad? Sino que es una participación, un aporte sobre estos contenidos. Entonces, sobre uno de los contenidos. Ahí usted elige sobre cuál contenido quiere hacer su participación y pues ahí, ¿verdad? Lo hacemos para que haya más aporte en la tutoría. Entonces, para esto, pues tendrá un espacio para realizar su participación voluntaria. Dicha participación en la tutoría no tiene ninguna ponderación, ¿verdad? Pues acá el punto de no colocar ninguna ponderación es porque las actividades pues ya están definidas y además porque no todos asisten a las tutorías, ¿verdad? Así que por eso no podemos asignarles ahí una puntuación porque hay algunos pues que definitivamente no pueden en ese horario, no pueden en ese momento y el objetivo pues es que haya más participación de los estudiantes en la tutoría. Bueno, creo que hasta ahí estamos, estamos claros, el trabajo que hay que realizar, que es bastante fácil, pues leer, descargar los materiales, leer los materiales, también revisar el video. Ahí hay un video que es bastante creativo, ¿verdad? Revisen el video. Y a veces, pues, tal vez mucho texto es más difícil entenderlo que una imagen o un video, ¿verdad? Es más fácil de entender. Entonces, por eso les recomiendo siempre que revisen los videos, revisen los materiales ahí complementarios que se colocan y además, pues, que hagan investigación por su cuenta, ¿verdad? Ok. Bueno, aparte de esto, les compartía hoy por la mañana, les compartía información importante, como por ejemplo que hay que realizar la evaluación de tutores, ¿verdad? Del ciclo 2, 2021. El periodo de evaluación pues está habilitado del 15 al 26 de noviembre del 2021. Usted
pues el proceso que debe hacer, ingresar a su expediente en línea, ahí en la página, va a buscar la pestaña de encuesta, va a seleccionar la asignatura, seleccionar el nombre de su tutor, completar el instrumento de evaluación. Pues este proceso, pues yo les decía, ¿verdad? Desde el inicio del ciclo, siempre hay que evaluar de forma objetiva, ¿verdad? No es por quedar bien con nadie, sino que de forma objetiva, es decir, honestamente, ¿verdad? Lo que es. Este proceso, pues, de evaluación, todos lo hacemos, ¿verdad? Nosotros y todos, ¿verdad? Estamos en un proceso continuo de evaluación. Esto lo hacemos, pues, todos los ciclos. Si ustedes se recuerdan, siempre lo realizamos, ¿verdad? Así que traten de hacerlo. No son tantas preguntas. Yo sé que su tiempo es escaso, pero hay que dedicarle, ¿verdad? Tiempo es parte de las responsabilidades que tenemos. Ustedes como estudiantes, nosotros como tutores también, de realizar diferentes evaluaciones, aparte pues de cumplir con cada una de las actividades de la asignatura, ¿verdad? Pues estas evaluaciones son tomadas en cuenta, claro que sí, son tomadas en cuenta. Y pues ahí usted también tiene, ¿verdad? Esa herramienta pues para que usted pueda realizar la evaluación. Ok, entonces en esta imagen pues están los pasos que usted debe seguir, ¿verdad? Entonces si tiene algún inconveniente o duda, pues puede escribir al correo de soporte.naturales@ues.edu.sv, ¿verdad? Por cualquier inconveniente. Recuerde que debe ingresar a su expediente, ¿verdad? Su expediente en línea. Así que no puede realizar la encuesta de otro lado. Tiene que ingresar a su expediente en línea porque ahí es donde usted está registrado como estudiante de la Universidad del Salvador. Así que por eso es que damos esas indicaciones, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda sobre la evaluación. Sobre la evaluación de No, tutores. licenciada, Ok, ya la he No, realizado. ninguna, O tal vez. ninguna, licenciada. ok. No, todo bien. Algunos como que ya la realizaron por ahí, ¿verdad? Ok, entonces tratemos de hacerlo, tenemos tiempo, tenemos suficiente tiempo para realizar esa evaluación. Usted sabe pues las asignaturas que lleva, el nombre de cada tutor y hacer la evaluación de todo, ¿verdad? Porque no solamente se trata de que realice la evaluación de unos, sino que la evaluación de todos los tutores que le están impartiendo asignaturas. Bueno, si no hay preguntas, consultas, pues eso sería todo, jóvenes. Nos encontramos, si Dios así lo permite, el sábado, ¿verdad? El sábado a la 1 de la tarde, para que desarrollemos ya los materiales que tenemos ahí para la unidad 5, más la participación, ¿verdad? Que espero que usted haga su pequeña investigación y participe en la tutoría número 5. Bueno, eso sería todo por hoy. Si no hay preguntas, buenas noches a todos. Feliz Buenas noche, noches, Liz. licenciada. Gracias por Muchas todo. gracias, buenas noches. Feliz noche a Feliz todos, noche. Carlos, Karina y Amilet. Sonia, Eduardo, Gracias, Kelly. chicos. Buenas noches. Buenas noches.